Bienvenidos visitantes, el día de hoy traigo una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados. El día de hoy no va a haber comedia, o por lo menos sí nos vamos a reír, pero no como acostumbramos. Quise cambiar un poco el formato del canal, no he estado porque he estado trabajando sinceramente en cambios para el canal, no solo eso sino fuera de esto. Los que me conocen saben que tengo otro trabajo y que también tengo que dedicarle tiempo. En fin, también he estado medio enfermo de la garganta, pero el día de hoy decidí traerles algo nuevo para variar un poco y, si les gusta, implementarlo al canal. El día de hoy estoy con una persona muy especial para mí y para muchas otras personas, que vamos a estar compartiendo su historia, porque me gustaría darle lugar, parece, a que hable, que nos cuente su historia, sus vivencias y por ahí, ¿por qué no aprender algo también de una generación distinta a la nuestra? Nubia Villa, que nos está acompañando el día de hoy y va a estar hablando de su historia, contándonos un poco de quién es y cosas que ha vivido, vivencias que ha tenido, para no solo hacer un registro, sino también darle voz a la gente, porque este es el primer video de muchos otros, esperemos. Sin más dilación, vamos a empezar con esto y voy a dejar que abuela, con todo gusto, preses tú, nos digas quién sos. Buenas tardes, soy Nubia Villa, nacida en Tacuarembó en el año 1938. Tengo en la actualidad 84 años. Recuerdo toda mi niñez de los 3 años hasta ahora. Lo que he pasado, soy huérfana desde los 3 años. En el año 1941 mataron a mi madre frente a mí. Recuerdo que en ese tiempo estaba sentada al lado de ella y apareció un hermano de unos 14 años, 15 más o menos la edad. Habían encontrado en la quinta al fondo del terreno un revólver enterrado. Al dar vuelta a tierra y apareció ese revólver. Incluso parece que lo veo hasta ahora. Lo limpiaron y qué sé yo, estaba arrumbrado, pero resulta que ese revólver tenía una bala dentro, pero nadie se dio cuenta. Lo limpiaron, lo envolvieron, en fin, y lo pusieron arriba de un ropero en la casa. Y ese chiquilín sabía que estaba ahí. Un día, en ese tiempo, en esos años, lo que existía no era cine, existía teatro. Solo teatro era el entretenimiento que había para la juventud. Aquí en Tacuarembó. Acá en Tacuarembó, sí. Él le pidió a mi mamá que le diera 4 pesos. En aquellos años 4 pesos eran bastante dinero. Y ella dice, mira, tengo sí, pero para darle la comida a mis hijos no puedo dar. Y este muchacho parece que se enojó, se fue, dio la vuelta al fondo de la casa, desapareció. Al rato apareció otra vez. Dice, ¿y me vas a dar los 4 pesos para ir al teatro? No. A ver, no decía para, decía pa, porque en ese tiempo la gente era medio ignorante, hablaba de forma distinta. Y yo con mi corta edad me daba cuenta de todo, observaba todo. Y levanta la mano con el revólver en la mano, el revólver ese herrumbrado. Pero nunca pensando en hacerle daño ni nada, porque él pensó que aquello no servía. Y en una aprieta el gatillo y la bala va derechito, ceja y ceja a la cara de mi madre. Y esa fue la última imagen que vi de ella, no la conocí. Vi solo cuando este muchacho le pegó el tiro. Yo en ese entonces no sabía lo que era, de un arma, de nada de eso. Porque con 3 años que tenía, 3 años y algo, 3 años y unos meses. La señora era una bebé. Sí, pero eso me quedó grabado eternamente, hasta ahora lo recuerdo. En esos años la policía era un señor a caballo que andaba recorriendo el barrio. Justo él entraba a hacer la gira, esa vuelta que dan de noche, le decían milico en ese tiempo, no le decían policía. Y se encontró con todo esto y lo persiguió porque él salió disparando. Lo agarraron y todo eso, y yo en el susto y todas esas cosas, esa imagen me quedó grabada y después lo demás no recuerdo más nada.
Lo que sé que me quedé sin mamá. Luego de ese acontecimiento, Luego de eso, dicen que tenía 4 hermanos, pero en esos tiempos los niños, los que eran responsables de ellos, los daban. No es como ahora que hay leyes y todo eso, ¿no? era muy común el... Claro, daban a los niños a tal familia, lo dejaban acá, allá. Y a mí el señor que en esos momentos estaba con mi mamá me llevó a pocas cuadras, 2 cuadras y media de donde vivíamos, en Tacuarembó, en ese barrio, a una familia Albernaz, una familia muy poderosa en ese momento que tenía un gran comercio, almacén, carnicería, panadería, en fin, de todo había ahí en ese comerciantes, comercio. eran Comerciantes comerciantes. fuertes eran en esa época, y ahí me dejaron. ¿Y qué? Sí, ¿Podrías contarnos claro. algo de, o sea, aparte de cómo fue tu vida ahí, de la señora que te Ahí te me acogió, criaron. La hija de la señora, la dueña de casa, era mi madrina. Me criaron con mucho cariño, me educaron. En el momento muy agradecida porque lo que soy se lo debo a ellos. La educación, todo eso. Bueno, el señor falleció, la señora quedó viuda, quedé yo, quedó la señora, la hija, el hijo y yo. Me siguieron criando y educando. Fui a escuela, fui al liceo. En aquellos años el liceo era hasta cuarto. La señora perdió la hija, que vino en esos años también justo vino una epidemia de la tuberculosis y ella estaba estudiando por recibirse de maestra, pero la enfermedad no le permitió, también la perdimos. Al final quedó la señora que yo le decía tía, que fue mi mamá, la mamá que conocí toda mi vida. por tu edad, vos naciste en el 38, Sí, ¿verdad? Y me gustaría, por tu edad, tu condición, alcanzaste a vivir parte de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial arrancó en el 1938, justamente en el que naciste. Terminó en el 45. En el 45 vos tendrías unos 7 años, ¿verdad? más o menos. Aproximadamente 6-7 años. ¿Podrías decirnos, contarnos, comentarnos cómo fue, cómo viviste esa época, si te acordás de esa época, cómo la viviste? Recuerdo del año 1944, porque después ya fui pasando. Claro. Se sufrió mucho en esa época acá en Uruguay. Vino escasez de las cosas. En esa época existía el molino Caorsi y él abastecía el pueblito con harina, pan, esas cosas. Pero resulta que el gobierno prohibía también prohibían que la gente obtuviera ciertos alimentos, incluso la carne. Le prohibieron a los carniceros vender. Entonces había mucha escasez, se pasó muy mal. Recuerdo que en el comercio ese que esta familia Albernaz tenía, también fue bajando la venta y todas esas cosas. Y prohibían vender esto, vender lo otro. Había días que me tenían encerrada en una pieza escondida porque se le había ocurrido hacer un censo, que hacen censo hasta ahora. Sí. De hecho, hace poco estamos con eso. Claro, donde habían niños o niñas que no sé para qué las querían o algo así, y a mí me encerraban. 5 o 6 días encerrada en una pieza y ahí me mantenían, no me dejaban salir afuera ni nada. Hasta que pasara esa etapa de no sé qué querían hacer. Hubo muchos niños que desaparecieron y niñas y todo. Y además, como la situación mía, que yo era huérfana, no entendí nunca y no sé hasta ahora para qué era que querían a los niños y las niñas.
Bueno, y eso es lo que recuerdo. Sé que fue una etapa bastante dura en esos años. Soy consciente, o sea, obviamente, de que sos mamá también, ¿no? ¿Podrías contarnos algo de Sí, tus hijos? sí, pasaron los años, pasó todo eso de la guerra y vino la etapa en la cual me casé, formé un hogar y la ilusión mía era hacer una familia que mis hijos llevaran apellido de padre y madre. Gracias a Dios lo cumplí. Ay, la gente que me crió era muy católica, yo siempre creyendo en Dios y todas esas cosas. Muy aferrada a Jesucristo y todo eso. A la religión, como quien dice. Sí. Y, por ejemplo, podrías decirnos, contarnos también a qué te dedicaste, porque también tuviste una profesión, te dedicaste a... Al año de casarme me recibí de modista, corte y confección, que yo hasta ahora lo soy y trabajo muy bien en eso, tengo muchos clientes en la actualidad. Bueno, pasando a los años que me casé, de 17 años me casé. Y la gente se casaba bastante joven, ¿verdad? Sí. Y años. Aprendí pintura artística, pintura al óleo, pintura para hacer cuadros en tela, en madera, en cartulina, en fin. También estudié cestería, que es un trabajo que se hace con diarios y eso se hace, y bueno, y muchas manualidades, y eso en la actualidad es lo que sé. La verdad que, o sea, para todo, repasando un poco tu historia, has hecho de todo básicamente en tu vida Sí. Y nunca bajaste la cabeza. No. Y todavía sigo con la edad que tengo, tengo clientes de afuera con vestimentas, trajes de novia, vestidos de fiesta. Bueno, en fin, siendo vestimenta sé todo. Pantalones de caballero, he hecho trajes de hombre, sacos, pantalones. Ahora en la actualidad casi no, porque compran todo hecho. ¿Podrías contarnos, o sea, no, me gustaría, a mí, por ahí de esos años, y sé que en algún momento me lo contaste, y me gustaría compartirlo también, porque sé que hay gente que le gusta ese tipo de temas. Y con esta señora que te crió, que asististe una vez a un exorcismo, puede ser. Me gustaría que si recordás, si estás de acuerdo, que nos compartas eso, lo que viste y cómo te sentiste en ese momento. Me gustaría que cuentes esa anécdota que te... Es algo increíble que mucha gente no cree. Yo lo creo porque lo vi. Tendría unos 16 años y me acuerdo bien clarito de lo que pasó. Eso que hablan de hechicería y brujería y cosas. Claro. Cosas malas, ¿no? Que la maldad existe. Sí. Existe lo bueno y lo malo. En un pueblito que se llama, como es, Tranqueras. ¿Qué viste en esa ocasión? ¿Qué fue? ¿A qué fuiste? Había una muchacha, era muy bonita, ella muy requerida, se enamoraban de ella, qué sé yo, todas las cosas. Y llegó una época que él empezó a dar ataques y la llevaron a médicos y todas esas cosas, pero no encontraban y siempre le hacían los análisis y todo salía bien, no le encontraban nada. Pero le daban esos ataques que saltaba así, como si estuviera hipnotizada o algo así, saltaba hacia el techo varias veces. Y la señora ya desesperada, en esa época llegó un cura, yo el año bien no recuerdo en qué año fue, hay que sacar la cuenta, yo tenía unos 16 años por ahí, antes de casarme fue que yo andaba con la señora para todos lados, lo que era mi mamá, ¿no? El cura dice, bueno, lo que tenemos que hacerle, dice, un exorcismo,
Yo no sabía, siempre hablaban del exorcismo, no sé qué. Y le digo a ella, yo quiero mirar cómo es. No te dejan entrar. Digo, bueno, yo miro de acá y busqué una, ¿cómo se dice? Buscaste la vuelta y viste por una... Vi en la puerta entornada, ahí vi lo que el padre hacía. Sacó una cruz y no sé qué otras cosas más y le ponían el pecho a la muchacha y de repente empezó a saltar el cuerpo de ella otra vez porque estaba como así como muerta estaba, saltaba así, al aire volvía a la cama a saltar, como las camas elásticas que vos saltás así y volvés, bueno. De repente le puso la cruz en el pecho y ella empezó a toser y toser y toser y hacer arcada. Y tanto tosió que la sentaron y empezó a hacer arcada como para devolver así. Y despidió unos trozos de madera cuadraditos así como el tamaño de un dado. Rollos de cabellos atados con un hilito. Y esos cabellos tenían liendres pegadas. Echó eso también. Echó pedacitos, tiritas de tela finitas, todo eso y otras cosas más, me acuerdo como unas perlitas, unas cosas así. Era algo increíble lo que había echado la muchacha. Yo asombrada mirando aquello. Es muy común y la similitud que tiene con otro tipo de historias que también vienen a base a exorcismo y cosas así, Sí. O personas que van con una curandera y que la curandera los ayuda. Sí. Y el tema de devolver ese tipo de objetos, ya sea pelo, alfileres, pedazos de madera, como dijiste, piezas de juego incluso, o sea, algunas cosas así. Para creerlo hay que ver, claro. Eso sí que hay que ver lo que ella echó. Sí. El padre o el cura, que le decían cura en ese tiempo, puso en una cajita de vidrio o algo así y mostraba después aquello increíble de que una persona tuviera eso en el estómago. Por lo general se basa eso en cuando le dan algo para comer a la persona, como dijiste que es una muchacha muy, requerida, muy bonita, muy todo, algún pretendiente rechazado, alguna comida que le haya dado. Sí, alguien le hizo ese mal. Claro. Dice el cura dijo el cura en aquella época que fue en un almuerzo que obtuvo eso. Ella empezó a reaccionar y quedó lo más bien. Después de eso siguió su vida normal y sana. Normalidad. Sí, sana, no le pasó más nada. En sí no tenía nada porque le hacían los análisis y no salía nada. Increíble de creer que eso fuerte, existe. Bastante fuerte, sí. Bastante fuerte. Y oyéndolo de una persona mayor, o sea, con tu experiencia, con tu edad, también, o sea, bueno. Sí, porque yo lo recuerdo, aquello me impresionó tanto que me quedó grabado para el resto de mi vida. Claro. Porque aún más valor el peso de la historia que tiene. ¿Qué consejo, qué podrías decirle, qué palabra le dedicarías a la juventud de hoy en día? ¿No? ¿Qué podrías decirle con tu edad y tu experiencia a una persona de 15, 16, 20 años, 30? Lo que pienso, consejo no digo, porque es difícil que una juventud de hoy en día acepte consejos, pero es una vida tan liberal, tan distinta a la que yo me crié, que la juventud lo que tiene que ser honesta, no andar en malas compañías, no confiar demasiado en otra persona, porque lo que existe mucho ahora es la maldad, la envidia, cuidarse mucho en la juventud. Tienen que andar con mucho cuidado, principalmente las chiquilinas, las convencen con palabras bonitas y con regalitos y con cosas y ellas caen y ahí se arruina la juventud. Quiero agradecer primero que nada por tu tiempo, primero que nada por aceptar esto de venir y hablar,
expresarte libremente, de contarnos tu historia, de confiarnos a pesar de lo duro que puede significar para vos, ¿no? Sí. Y agradecemos todo eso de mi parte y de las personas que nos ven. Muy agradecidos contigo, ¿qué puedo decirte? Y bien, nada.